Los libros en la biblioteca están allá y en otras bibliotecas que tenemos en otras partes de la casa. Y bueno, en algunas, yo tengo en las máquinas ya tienen 30 gigas de libros, está todo digitalizado. Si tuviera todos esos libros en papel no alcanzarían los bosques. Y en música, bueno, fui comprando en la época en que se podían comprar, ya no se puede hacer más. Ir a Nueva York a comprar, pongamos por caso, música indonesia. Ya esas disquerías, Towers, Virgin Megastore, HMV, ya cerraron. Porque cambió la civilización y la gente ya no compra discos compactos. Mucho menos, imagino yo, música de Indonesia en Nueva York. ¿Qué es lo que más te gusta de la música? La música clásica. Y después algunas músicas de ciertos lugares de la India, por ejemplo, o del mundo árabe, músicas turcas. ¿Los gamelán te gustaban? El gamelán sobre todo, sí. Pero el gamelán de Bali, no tanto el de Java. Tiene otro carácter. El gamelán de Bali es más, como más impetuoso. El de Java es un poco como demasiado relajado para mi gusto, ¿no? Demasiado atmosférico. Esto lo hacen lo hacían en las conferencias de Microsoft, esto lo hicieron en Nueva Orleans. Yo pensé que fueras tan importante, pero bueno. Después se edita y queda los sonidos. De hecho nací en Avellaneda, pero como vine un poco antes, en un tiempo no previsto, la idea era que yo naciera en Tierra del Fuego, pero bueno, se consiguió Avellaneda porque era lo que había en ese momento con alguna disponibilidad y terminé naciendo ahí, aunque prácticamente no conozco Avellaneda, ¿no? Nací en el Hospital Fiorito y después me fui para donde eran mis padres, que es Tierra del Fuego, enseguida. Y ahí estuve hasta los 13 años. Casi podremos decir que me crié allí. Era una cosa muy distinta de lo que es ahora, indudablemente. Era como si fuera una especie de confín rarísimo, un pueblito muy pequeño que no tenía ninguna casa de cemento, por ejemplo, ninguna casa de 2 pisos. Era algo muy precario, más parecido a lo que serían las islas Shetland del norte que a lo que es ahora, ¿no? Ahora es una ciudad grande con, bueno, radicaciones industriales y cosas impensadas en aquella época, ¿no? Yo empecé a ir a la escuela ahí. Por accidente aprendí a leer y escribir a los 3 años. Me mandaban a una maestra privada que en realidad era ¿cómo se llamaba? Una profesora que asesoraba a otros chicos, no a mí, y a mí me dejaban ahí porque no tenían dónde dejarme. Y yo aprendí a leer y escribir en función de lo que le enseñaban a los demás. Hasta donde hay memoria, los antepasados son todos argentinos. Los abuelos también. Mis abuelos ya no se sabe, no llega a la memoria tantos años. Y estaban en Santa Fe y de algún modo vinieron acá a Buenos Aires y después encontraron. Fue una historia tenebrosa en cierta forma. Siendo porteros de un edificio, apareció algún personaje, es muy de película, que le pidió a mi padre que hiciera espionaje porteril acerca de unos vecinos que eran sospechosos de ser más partidarios de Chile que de Argentina en caso de una hipótesis de conflicto. Entonces mi viejo hizo toda una información escribiendo con limón, ¿no? Con jugo de limón y todas esas cosas que se ven en las películas de los 60 sobre espionaje. Y a partir de ahí, del informe que hizo mi viejo, la alcahuetería, podría decirse, le dijeron que bien, que buen espía que es este personaje. Entonces lo enviaron le propusieron un trabajo en Tierra del Fuego, que era un trabajo de encubierto también, un espía. Tal vez esto no esté no sé si esto es información pública ahora, todavía debe ser siendo secreto. Fingía que era un empleado de oficina contable, pero en realidad pasaba información sobre las orientaciones políticas de los compañeros de trabajo.
algo muy turbio. Pero duró poco tiempo. Después dijo, no quiero seguir trabajando con esto, pero siguió como oficinista allá. Después, bueno, se trasladaron todos a José Cepaz. Empecé simultáneamente ingeniería y un poco más tarde musicología en la Universidad Católica, que lo largué cuando había que ponerse, digamos, se pusieron firmes con la cuota, entonces no hubo más remedio que abandonar y seguir en la universidad pública. Hice algunas materias de ingeniería, de las iniciales, y después largué durante un tiempo porque me aburría que fuera tan normativo, no se explicaba el porqué, que es un problema que tienen muchas docencias de las matemáticas. Dicen cómo se hacen las cosas y no dicen por qué, o sea, como no hay una epistemología en el fondo de eso, ¿no? De modo que me aburrió temprano no me presentaba ninguna dificultad, pero me aburrió. Igual me quedó algo así, una base de física, de matemáticas. Teníamos análisis matemáticos, mecanismos, física, química. Y después entré en antropología, pero ya desde el 68 que tuve que salir a trabajar. El primer trabajo que escogí era con gigantescas máquinas de contabilidad que se programaban mediante una barra con dispositivos de metal. Y a veces cuando me explicaban cómo había que hacer la contabilidad, yo me quedaba mirando la barra durante horas y terminé programando esas máquinas que eran National 32. Enseguida empecé a trabajar en computación en diversos organismos. Era la época que recién se empezaba aquí con máquinas muy primitivas, máquinas francesas sobre todo. En aquella época IBM no estaba impuesto como el gran monopolio que después fue, sino que había varias grandes empresas, National, Burroughs, etc., ¿no? Bull, con una mentalidad francesa y una codificación extremadamente rebuscada, que eran competencia fuerte para IBM. Pero de hecho yo tenía bastante facilidad para aprender lenguajes de programación, sobre todo. Era una época donde casi no había programadores aquí. Faltaban como 10 años para que existiera la carrera de sistemas en ciencias exactas. Así que bueno, me gané la vida con eso fundamentalmente. Con el correr de los años, mis trabajos siempre fueron de computación. Cuando decidí estudiar antropología, ya tenía decidido más o menos que iba a dedicarme a hacer modelos de computación aplicados a la antropología. En general, modelos no cuantitativos. Los modelos cuantitativos me parecen desagradables. Estoy escribiendo bastante en contra de los conceptos dominantes en estadística, que me parecen patéticos. Está todo dominado por un gigantesco malentendido. El malentendido tiene que ver con que, bueno, en lógica, la lógica deductiva, canónica, y sus variantes, que son todas más o menos iguales, varían ciertos pequeños detalles, pero el mecanismo es una inferencia deductiva, obviamente, ¿no? Que hay algunas formas lógicas que son más o menos legítimas y una cantidad de falacias que están finalmente cuantificadas y bien definidas, ¿no? Ya tienen nombres latinos incluso. Aquí el gran dilema comienza con la prevalencia de las distribuciones normales, que toman un punto de vista, casi podríamos decir, es una episteme en el sentido Foucaultiano. Y que es más o menos el pensamiento de sentido común traducido a distribuciones estadísticas. Y que si uno le sigue el rastro a todas estas ideas, se encuentra que, por ejemplo, pensadores como Durkheim y como Marx, Karl Marx, estaban basados en estos principios. El principio de la distribución normal. Pensando Durkheim, por ejemplo, en las patologías sociales, que eran aquellas cosas que se desviaban de la normalidad. El ideólogo que tanto Durkheim como Marx toman como referencia es Quetelet, ¿no? Que es básicamente quien, en función de
las medidas de los perímetros torácicos de los soldados y enormes cantidades de datos, es como que funda una especie de parámetro cuantitativo al que se va a terminar ajustando la sociología, digamos, cuando nace, y en el que se basa también esa estadística rudimentaria que hace, por ejemplo, Taylor. El problema es que cualquiera que postulara alguna otra clase de distribuciones era mal visto. Le buscaban episodios oscuros en su vida para hacerlos pasar por locos, por ejemplo. Es algo parecido sucedía en matemáticas, ¿no? Con las curvas monstruosas y con todas aquellas cosas que se desviaban de lo normal. Esto es más o menos ocurre en lógica, en geometría y en matemáticas también. Ahora, lo curioso del caso es que todas estas estadísticas de la distribución normal, cuando uno lo mira bien, terminan coincidiendo, por más que ellas sean cuantitativas y que las otras ideas sean casi de tono literario, terminan coincidiendo en la forma en que trabajan, en la forma en que pasan, por ejemplo, de la observación a la generalización, de lo local a lo global, ¿no? De la aldea al mundo, y en que se escribe casi en plural, ¿no? Los balineses o los Kwakiutl, a pesar de que vieron muy pocos balineses y muy pocos Kwakiutl cara a cara. Terminan coincidiendo, digamos, el pensamiento de base, los supuestos de homogeneidad, de continuidad, de normalidad. Acá se hablaba incluso de personalidad modal y cosas por el estilo, se llegó a hablar en antropología psicológica. La estadística convencional termina coincidiendo con las ideas fundamentales de la antropología interpretativa, del posmodernismo, de los estudios culturales. No hay mucha diferencia. Los contrastes, creo yo, más agudos en las ciencias sociales no tienen que ver con cuantificación versus estudios cualitativos, ni con interpretación versus explicación, sino que son todavía mucho más profundas, creo yo. Siempre estuve trabajando en computación y en algún momento entré a Microsoft. Ya era investigador del CONICET y todo, pero no fue que yo los busqué, sino que ellos me propusieron entrar a Microsoft. Y entré en papel de gurú, era como si fuera el gurú tecnológico, que daba las grandes conferencias de carácter muy técnico. Que cuando vino Bill Gates a la Argentina por primera vez, otro gurú que es Pierre Jacomet, un chileno que trabajaba acá en Microsoft de Argentina, y yo nos vestimos así de civil, de traje, cosa que nunca hacíamos en Microsoft, y estábamos en medio de la gente por si algún periodista le hacía una pregunta técnica muy complicada a Bill Gates, intervenir nosotros, ¿no? Porque Bill Gates mucha idea de la técnica no tenía. Por fortuna todas las preguntas que hicieron los periodistas fueron bastante estúpidas, así que no hubo necesidad de intervenir, ¿no? Lamentablemente el hecho de haber trabajado en esa corporación fue muy útil, digamos, porque estaba en la parte más bien tecnológica, ¿no? En marketing. Eso me permitió establecer relaciones con muchos profesores de otras carreras de aquí, llevarlos a Seattle, por ejemplo, ir con ellos a Seattle o a Cambridge y ver la parte de investigación, ¿no? Cómo se realiza la investigación dentro de una corporación, que son unas inversiones multimillonarias. Grandes personajes de la computación, lo que serían los premios, no hay premio Nobel de computación obviamente, pero hay un premio Turing. Muchos de los premios Turing se reparten entre IBM, Microsoft y algunas otras empresas. Entonces uno conocí a algunos personajes importantes precisamente por eso. La antropología la empecé a estudiar en 1971. O sea, en aquella época era la dictadura, la sucesión de la dictadura de Onganía. Recién en el 73-74, ¿no? Cuando vuelve Perón, hay una especie de transición democrática, pero ya digamos empecé con los militares y después en el 76 vinieron los militares y yo todavía estaba estudiando antropología
de modo tal que tuve que soportar las dos dictaduras, ¿no? Alguna vez podría ser un estudio comparativo de formas dictatoriales y su impacto en las ciencias sociales. Así que, pasando la época de Perón, tuve que navegar entre dos dictaduras diferentes. No había muchas diferencias, a decir verdad, porque en los dos casos, al comienzo y al final de la carrera, quien gobernaba los destinos de la antropología aquí era Bórmida, ¿no? Quien se vino aquí huyendo una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Vinieron todos los italianos, cayeron todos los fascistas y todos los nazis y fundaron la antropología y la arqueología prácticamente aquí. Imbeloni, Bórmida y el resto, Menguín. Y los militares recurrían a estos personajes como para, digamos, bajar el tono de una antropología. Ellos intuían que era peligrosa y subversiva, no sabían muy bien por qué. Nunca se supo muy bien por qué, a decir verdad, porque no es... no ha sido una disciplina radicalmente crítica, a pesar de que ha tenido sus manifestaciones radicales aquí y allá, ¿no? Con el primer movimiento radical en las fines de los 60, donde prácticamente era todo radical, pero tierno en cierta forma, ¿no? Era la imagen y semejanza de lo que sucedía, de las revueltitas contra el establishment en Berkeley y cosas por el estilo. Y la antropología marxista fue bastante colateral, ¿no? Minoritaria. ¿Acaso fue más fuerte en los Estados Unidos con todo el disimulo que se imponía allí de lo que fue, por ejemplo, en Francia o en Italia? No era verdaderamente subversivo, pero aquí la trataran como si lo fuese. Y algo de este espíritu, ¿no? De que la antropología como una disciplina capaz de dar vuelta a las cosas, capaz de hacer que por lo menos se viera con claridad que las cosas no son como parecen o que podrían ser de otra manera. Algo así subsistió, creo yo, y impregna las diversas epistemias que están por ahí. El problema que yo vi con la antropología, empecé a estudiar antropología, no recuerdo bien por qué. En algún momento se superpuso antropología e ingeniería. Y como yo ya, cuando empecé antropología, ya estaba en el tema de computación, una vez que terminé la carrera, que tuve que elegir en mi programa no se hacía tesis. Había que cursar 26 materias cualesquiera. Una de ellas, por ejemplo, fue sánscrito. De la carrera de filosofía con Fernando Tola, que era un peruano, y que hizo que yo me interesara por la India y por formas verdaderamente radicales de alteridad y cosas por el estilo. En una época me llamaban los compañeros míos, antropólogos, me llamaban el sánscrito porque, bueno, cursaba eso en lugar de otras materias antropológicas, que no eran antropológicas del todo, ¿no? Que era una especie de filosofía del tipo fascista italiano, enciclopedista y cosas así que se acostumbraban en la época. Básicamente distintas versiones de una misma materia, ¿no? Empezaban siempre por los presocráticos todas las materias en mi época. Fue bastante terrible estudiar, tener de profesores a Bórmida. A Califano siempre lo eludí, pero estaban, bueno, Pérez Díez, personajes que tenían que ver con lo que por aquella época se constituyó como el CAEA y que siguen teniendo, digamos, ya no están centralmente en nuestra carrera, pero durante décadas fueron dominantes. Básicamente toda la antropología contra la que me sitúo la traduje yo. Estaba como, digamos, cuando comencé con la antropología, ¿no? En el 71, siempre fue una carrera que tenía la amenaza de cambios de planes, cada uno más delirante que el otro.
se pretendía hacer que la antropología fuera un apéndice de la carrera de historia, ¿no? Durante una de las dictaduras, ya no recuerdo cuál, o en ambas. Y a la larga, bueno, cuando terminé la antropología, a fines de los 70, muy principios de los 80, todavía no era la época democrática, antes que viniera Alfonsín, elegí no hacer lo que algunos de mis colegas hacían, que eran aprovechar las circunstancias y las primeras convocatorias. Todavía no era la época de los doctorados compulsivos, no existía un doctorado en ciencias antropológicas, sino que los rudimentos del doctorado que habían eran más bien doctorados en filosofía y letras, ¿no? Donde, bueno, uno tomaba una orientación u otra de acuerdo con la disciplina que fuera, pero no existía todo esto que después se fue consolidando. Además, la licenciatura tenía un altísimo valor, y por precisamente consideración a todas las circunstancias que durante tantos años gobernaron la disciplina y las prácticas, en alguna época, cuando se lanzaron los concursos, allá por el 84, los concursos en los que se originan muchas de las materias actuales y muchas de las cátedras actuales, aunque ya está cambiando la generación también, no se tenían en cuenta los antecedentes logrados durante la dictadura, ¿no? Había gente que había hecho había logrado una cierta masa de antecedentes, pero yo empecé toda esta cuestión de doctorado muchos años más tarde. Concursé, llegado el momento, había dos vacíos, uno que era teorías antropológicas contemporáneas, estamos hablando del 83, 84, y otro que era lingüística y semiótica. Yo nunca había terminado la materia de lingüística, que la daba en aquel entonces Elena Najlis, con unos materiales teóricos casi sin bibliografía. Las clases eran cosas muy peculiares en aquel entonces. Yo tuve profesores que se quedaban, como Martínez Soler, se quedaban dormidos dando clases. Otros, como Bormia, que leían las clases. Era extremadamente aburrido, ¿no? Uno veía que aparecía con unos papeles carbónicos, con el cuadruplicado, y leía durante horas de manera monótona. Era espantoso. Yo todavía hoy en lingüística digo, bueno, tampoco es cuestión de remontarse necesariamente a los presocráticos, ¿no? La lingüística verdaderamente arranca, la lingüística científica arranca en la India 500 años antes de Cristo con Panini, donde hay, digamos, se hacen formulaciones gramaticales que recién en Occidente van a ser posibles 20 y pico de siglos más tarde. Pero todo eso también es ahora como visto como si fuera peligroso, rudimentario, inestable, ¿no? La tradición oral está espantosamente mal comprendida. Como si para ser fiel a una determinada idea es menester volcarla por escrito. Cuando uno ve todos los días que por más que muchos libros estén escritos, cada uno los interpreta más o menos como les da la gana. Eso lo vemos todo el tiempo. Recientemente me ha llamado la atención la forma en que los postmodernos leen a Chomsky, pongamos por caso, ¿no? En particular, la forma en que Deleuze interpreta su modelo, que es un modelo casi diríamos de autómatas celulares, el modelo rizomático, en contraste con un modelo chomskiano que él imagina como que tiene que ver con árboles. Entonces parte de la idea, los árboles son como si fueran ramificaciones que establecen necesariamente una jerarquía. Y esa clase de ideas, a pesar de que se basan en toda una cadena de escrituras y una intertextualidad muy fuerte, y en que esos libros están presentes prácticamente todo el tiempo, sobre todo ahora con eso de la digitalización. Pero todo esto se basa en realidad en una cantidad de malentendidos increíbles, ¿no? Porque Chomsky no tiene nada que ver con árboles. Aparecen arbolitos para ilustrar algún punto, pero la gramática chomskiana no es una gramática que puede expresarse mediante árboles. Eso es
una cierta clase de gramática, que la contribución de Chomsky inicialmente consistió en demostrar que no era adecuada para la representación del lenguaje natural. Pero fíjense que a pesar de que eso está escrito y ha sido escrito una y otra vez, existen estas distorsiones fundamentales que tienen que ver incluso con la posibilidad misma de un pensamiento como el postmoderno, ¿no? Está basado en una serie de malentendidos. Si uno lee bien a Deleuze, comprueba muy fácilmente que no ha leído a Chomsky, ni siquiera lo menciona en la bibliografía. Y son errores tan grandes y tan flagrantes que verdaderamente asustan y que tienen que ver un poco con lo que sucedió con la antropología con el correr del tiempo, ¿no? Algo que cuando lo dice Menéndez, por ejemplo, que escribió un artículo muy parecido a lo que sería el mío de la muerte de la antropología, en ocasión del 50enario de la carrera, pronunció una conferencia sobre lo que la antropología pudo ser y no fue, ¿no? Más o menos con referencia a esto de que en los años 70 se instala una modalidad de concebir la antropología que disimulaba su anticientificidad hablando de cosas tales como sistemas, pero sin sistematizarlas cabalmente, ¿no? La ideología como sistema, decía Clifford Geertz, el sentido común como sistema cultural, la religión como sistema cultural, eran todos sistemas. Recién en el año 2000, cuando le hacen un reportaje, él dice que eso de sistemas iba en broma. El reportaje se titula I don't do systems, yo no hago sistemas. Y nunca me comía el cuento, decía Geertz, de que la antropología fuera una ciencia. Ahí lo blanquea. Y yo lo había percibido ya cuando lo leía Geertz, cuando era chico, digamos, en 1973, que la cosa venía en un sentido complejo y que la antropología iba a perder el papel interdisciplinario que por los años 60 estaba jugando muy claramente. Cuando se desarrolla la psicología transcultural, ¿no? O la psicología comparada, cierta sociología comparada, la ciencia cognitiva, la antropología era una referencia fuerte, porque digamos tenía no solamente estudios de casos, que muchas veces vienen muy bien como contraejemplos, sino que tenía el hábito de un cierto autoexamen muy fuerte, que no hubiera hecho posible que antes de los años 70 surgieran estas lecturas como las que después va a ser Deleuze, de Chomsky, que son en realidad faltas de lecturas, uno lo advierte muy claramente, pero que en una época no hubieran sido posibles sin que se suscitara por lo menos cierto escándalo. El problema es cuando se sanciona a partir de los años 70 con la instalación de Geertz en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, una modalidad, podríamos decir, literaria, descriptiva, y que nunca fue fundamentada en el sentido que Geertz en aquellos años decía que podía llegar a fundamentarse, ¿no? Por eso es que me pareció importante empezar a traducir a estos personajes. Con Gedisa empezamos a traducir a los postmodernos cuando surgieron, esto es después de 1984, y a lo que había a principios de los 80, que es la antropología interpretativa. Ahí traduje a Geertz, ¿no? Interpretación de las culturas, y a Marshall Sahlins. Y había que establecer contacto con ellos por muchas razones, porque había cosas que eran en los textos, sigue habiendo cosas que son contradicciones que están a 2 páginas de diferencia, ¿no? Eran épocas en las que no había seguramente procesadores de texto y estas cosas, una vez que estaban escritas uno las dejaba porque había que escribir con carbónicos y cosas por el estilo, en el mejor de los casos. Con Marshall Sahlins llegamos al extremo de una página que tenía prácticamente un solo párrafo, con muy escasa puntuación, que no significaba absolutamente nada, y que tenía muchos it o them, y no se sabía a qué se estaba refiriendo, ¿no? Si lo que había dicho en un principio o lo que estaba en la frase incrustada, no se sabía cuál era, cómo era la deixis, cómo era la referencia de esos pronombres, y cosas
frases a las que le faltaban o sobraban verbos. Entonces le mandé unas líneas a través del editor de Gedisa, diciendo si me podía aclarar porque no entendía qué significara gran cosa eso. Con todo respeto, ¿no? Bien. Y él me dijo, sí, la verdad que no significa nada, le pido que reemplace esa página por esta otra. Y me mandó otros párrafos, que eran un poco más prolijos, pero que no tenían mucho que ver. Eso con Geertz pasó también un par de veces. Y luego vino James Clifford, ¿no? Que eran personajes más bien como si fueran intelectuales yanquis, que en una época no era posible esa figura. Y después se fue gestando precisamente a través de personajes como Clifford Geertz, ¿no? Y mucho más marcadamente por Marcus, que hacen artículos que son, honestamente, son para el diario de los domingos, pero que en el momento de llegar a instrumentarlos metodológicamente, ahí se ve bien como todo se viene abajo. Ejemplos, es infinitamente menos dogmático, ¿no? El desarrollo en algunas disciplinas que yo pienso que no son necesariamente más formales, sino más colectivas. Y eso es lo que me gusta de los modelos de la complejidad, que se establecieron casi, podríamos decir, por completo en términos interdisciplinarios y en términos colectivos. Y es por esto que allá a fines de los 80 tomé este giro hacia la complejidad, que es un giro que, si bien existían las teorías de la complejidad, el problema era que la antropología había dejado de participar en ellas, ¿no? Desde una década antes. Fue muy vulnerada, muy seriamente, por todo el giro interpretativo y postmoderno, precisamente porque todas las cuestiones fundamentales se cocinaron en la academia norteamericana. Se consagraron ahí determinadas ideas que aquí tal vez no lo veamos muy centralmente, o el impacto sea un poco moderado por la influencia que ha tenido la intelectualidad francesa sobre nosotros, ¿no? Entonces aquí se agigantó, por ejemplo, la figura de Bourdieu, que no es antropólogo, pero que ha tenido un impacto en la antropología argentina muy fuerte. Todavía hoy creo yo que es cuando se hace referencia, que algunos tienen que hacer referencia a la teoría de una manera u otra, no hay más remedio, entonces bueno, ponen a Bourdieu. Cosa muy curiosa también, porque es un Bourdieu leído muy selectivamente, ¿no? La teoría de campo de Bourdieu, tal como se maneja aquí, recupera la parte entendible del asunto, que es más bien de orden discursivo, cuando se supone que en Bourdieu hay una fundamentación matemática de esta teoría de campo, ¿no? Es un análisis estadístico muy complicado, matricial y todo lo demás, pero nadie llega tan lejos, no es necesario, uno puede tomar simplemente lo que parece. Y se hacen lecturas que no difieren mucho de las lecturas o falta de lecturas que hace, por ejemplo, de los respecto de Chomsky, ¿no? Y creo yo que esto es una gran lástima, lo que ha sucedido con la antropología, porque cuando uno revisa la historia de cómo era antes la antropología en los tiempos de la gestión interdisciplinaria verdadera, se da cuenta que la antropología tenía muchísimo que aportar. Ahora estoy escribiendo 2 articulitos que se refieren precisamente a esta clase de recuperaciones. Cómo es que la antropología tuvo un papel muy fuerte, y a veces, podemos decir, lo sigue teniendo, pero nadie toma conciencia de ello. La antropología y la lingüística. La lingüística es sorprendente porque en algunas partes es una rama de la antropología, no es una rama de letras como aquí, que está completamente dominada por, casi podríamos decir, una gramática de escuela primaria, ¿no? Una normativa de análisis, incluso así extremadamente, que es casi como si fuera la cáscara de un análisis posible. No es un análisis en profundidad verdaderamente que llegue al modelo básico del lenguaje, sea gramatical o de otro orden. Pero en Estados Unidos la lingüística y la antropología son más o menos una misma cosa, es como si fuera cuádruple la orientación de la antropología allá, con una antropología biológica, antropología lingüística, antropología sociocultural y la arqueología.
cosa que en Inglaterra, por ejemplo, no sucede, ¿no? Antropología no incluye arqueología, sino que arqueología es una rama de historia. Pero a veces uno se pregunta cuál es el mejor acomodamiento. Y pienso que si antropología y lingüística hubieran estado más juntas, la antropología hubiera tenido un papel mucho más fuerte en el concierto de las disciplinas. Aunque más no sea porque la lingüística lo tuvo. De hecho, todo lo que vemos ahora de computación, las computadoras programables y todo lo demás, no hubieran sido ni remotamente posibles de no ser por lo que Chomsky dijo el 11 de septiembre de 1956, ¿no? Cuando dijo, bueno, los lenguajes formales son de tales y cuales tipos posibles y los dispositivos que pueden trabajar son de tales y cuales tipos. Y eso todavía no había computadoras programables de propósito general ni lenguajes de computación, sino que era de mucho más bajo nivel todo. Ese generó esta posibilidad revolucionaria que nosotros no vemos ni no comprendemos como antropólogos las cosas que se están haciendo con la tecnología. Las usamos, ¿no? Todo el mundo usa camaritas de fotos que reconocen sonrisas y que algunas le ponen el nombre, ya cuando uno le pone el nombre a las personas ya reconoce que es fulano de tal. Y reconocen una sonrisa por más variada que sea, por más leve que sea esa sonrisa. Y esos son redes neuronales, ¿no? que han sufrido un proceso de aprendizaje. Esas teorías de aprendizaje se hicieron en la antropología, la psicología y alrededores en los años 40 ya. Y, por supuesto, la computadora programable, el hecho de que un ser humano pueda entenderse con algo tan inerte como una máquina a un altísimo nivel, con las inflexiones de significado más sutiles que quepa imaginarse. Esto es una revolución sorprendente que nosotros no estamos siendo conscientes de esa revolución. Y que incluso se manifiesta en cosas tales como el auge de las redes sociales, que hace 5 años prácticamente no existían. Y cuando uno revisa la historia de los conceptos se da cuenta que redes sociales fue un invento antropológico, que lo inventaron los antropólogos de la escuela de Manchester en África para estudiar las culturas complejas. Inventaron las redes sociales, desarrollaron esa idea durante un tiempo, después fueron mal vistas a partir del advenimiento de la antropología interpretativa. El propio Kapferer, que hizo un estudio ejemplar, ¿no?, de los mineros de Zambia, todo un caso que ahora cuando uno baja o compra o piratea un programa de redes viene con los mineros de Kapferer en Zambia, si no me equivoco, uno de los trabajos antropológicos más robustos que se han hecho con redes sociales. Cuando llegan las décadas oscuras del postmodernismo y los estudios culturales, aparece Kapferer en un reportaje, así como Gersh decía, no, esto que decía de ciencia era una broma. Kapferer dice que eso de las redes sociales es un caballo muerto, que ahora la disciplina tiene que seguir otros rumbos, porque qué sé yo. Cuando vienen ahora las redes sociales y todo el mundo está tratando de hacer negocio con ellos, ¿no?, de comprender cómo funcionan y sobre todo cómo intervenir. Coca-Cola y las corporaciones pagan toneladas de dinero a quien le esclarezca qué se está diciendo en Twitter o donde sea sobre tal o cual producto, ¿no? Porque bueno, para eso hace falta sobre todo comprender cómo se manifiestan las redes del lenguaje, cómo interactúa una cosa con la otra. Y la antropología ha perdido eso que Bateson trató de fundar alguna vez, que es la idea de las pautas que conectan, ¿no? Cómo se relaciona hoy una cosa con la otra. No sé si me explico en ese sentido. Acá yo tuve una floración de docentes, ya dije que fui alumno de Bormida en algún momento. Algunos de los que se jubilaron hace poco también fueron eventualmente profesores míos, como puede ser Cordeu, que era como una especie de bocanada de aire fresco en algún momento Cordeu, ¿no? Porque no estaba tan pendiente de que determinados autores fueran tabú como mandaba Bormida. Entonces hablaba, por ejemplo, de Levi-Strauss. Siempre fueron lecturas así muy, casi podríamos decir epidérmicas, ¿no?, de Levi-Strauss y las oposiciones binarias, y como que se ve en Levi-Strauss lo que sería el equivalente de los árboles que Deleuze vio en Chomsky, aunque no tiene nada que ver con eso. Las mejores clases que tuve yo fueron las de
Tola, el peruano que me enseñaba sánscrito y pensamiento de la India fuera de la carrera, algunas clases que presencié de Orquera, que eran absolutamente soberbias, y que además él tenía un dominio de lo que estaba diciendo, que por complejo que fuera ese enunciado tenía una coherencia como si estuviera escrito, cosa que no se ve todos los días. Tuve profesores que se escribían a través de una catarata de titubeos, u otros que se quedaban dormidos, o las famosas clases de Najlis, que había varias versiones, eran como si fueran las clases de Saussure, ¿no? Que había varios alumnos que habían tomado notas y que las diversas notas constituían algo así como la única bibliografía disponible para esa materia, y que aparecía con un grabador donde hacía todo lo contrario de lo que un lingüista debe hacer, ¿no? Como por ejemplo preguntarle el método de elicitación. Estoy diciendo no cuáles son los más influyentes, sino los que menos influyeron, pero después voy a llegar al punto. Es muy importante esto, se ve como ahora en las ciencias formales se llama sistema de constreñimientos, ¿no? Está permitido todo excepto tales cosas. Y a menudo esto de ver cómo no se deben hacer las cosas enseña mucho. Ella aparecía con el grabador y le preguntaba a su informante Selknam cómo se dice tal cosa. Y recuerdo, no era exactamente palangana, pero era lo más parecido posible a cómo se dice palangana en Selknam. Y por supuesto obtenía una respuesta. Como si la tipificación, la nomenclatura, el léxico Selknam fuera simplemente un mapeo o una especie de versión en pequeño de lo que es el léxico castellano. ¿Cómo vas a preguntar cómo se dice una cosa, ¿no? Es como preguntarle a los yanquis cómo se llaman a los hijos mayores de ambos sexos. Cuando son chicos se los llama children, cuando son grandes ya no tienen nombre, no hay un nombre para las cosas. La lingüística es algo bastante más interesante que eso, ¿no? Tuve esas clases de Orquera, que era algo así como el adjunto de Lafon, porque había mucha arqueología. En algún momento apareció también un ayudante que casi estaba como terminando la carrera, que era Luis Borrero, que dio una clase también maravillosa. Y a veces los recupero porque a veces fueron 2 o 3 clases, pero que me marcaron, ¿no? Gente que se tomaba las cosas en serio, que verdaderamente decía lo que estaba sintiendo que era verdad, y que lamentablemente, bueno, no fueron muchos, ¿no? Puedo mencionar solamente esos casos, y el resto era francamente aburrido. Teníamos además materias que el juego consistía en no ir y tratar de dar la materia lo más parecido a lo que sería un régimen libre, ¿no? Sufrí lingüística con Buca, que tomaba exámenes en donde ya por el solo hecho de pertenecer a antropología ya podía uno decir voy a obtener no más de 6 puntos. Jamás hubo ningún antropólogo que tuviera más de 6 puntos con Buca, él mantenía ese régimen. Y después, bueno, fue muy irregular todo el dictado. Y en algún momento el juego consistía en no hay que hacer tesis, no hay que cursar, no había materias ni de métodos cuantitativos, ni de metodología, ni de nada que se pareciera. Las materias de la orientación sociocultural eran pura etnografía, artículos ilegibles de etnografía, ¿no? En la línea del CAEA, por ejemplo. Un término aborigen, palabra de por medio, era verdaderamente insoportable. Había que sacar algo de ahí. Y bueno, con algunos colegas, yo me acuerdo con Hugo Jacobaccio, por ejemplo, cuando se estaba terminando el plazo, a veces preparábamos 3 materias libres en un fin de semana, ¿no? Con toda la bibliografía y era posible hacerlo, ¿no? Era como muy ligera, digamos, la carga conceptual de las materias. No tiene ni remotamente el nivel de dificultad que tienen algunas materias de matemáticas, ¿no? Introductorias en algunas otras carreras. Así que bueno.
Bateson fue un personaje que lo conocí ya desde muy temprano. Antes de estudiar antropología yo ya leía Bateson. Los estudios en inglés estaban ya desde la década del 50, ¿no? Hacia una ecología de la mente, todos esos textos más bien tempranos, en donde yo veía la única posibilidad de poder vincular, por ejemplo, ideas de la computación o de la información o del procesamiento de datos en la antropología. Aunque más no sea por el hecho de que las redes sociales o algo estaban hablando de algo que tiene una dimensión relacional, ¿no? Una entidad metodológica que nunca pudo haber surgido de las matemáticas como tales, sino que se presentaban como una especie de dilema que los estudiosos empíricos tenían y que los matemáticos podían llegar a resolver. Todo el tema de la teoría de grafos, ¿no? Que Bateson aparece muy someramente, ¿no? Las lecturas de Bateson no eran lecturas en profundidad, nunca lo fueron. Y yo sentía que, a pesar de ser una persona que después, cuando uno lee la autobiografía de la hija de Bateson y de Margaret Mead, se entera que el hombre casi no leía nada, o que tenía todos los libros que eran, se sabía cuáles eran los libros de Bateson porque estaban gastadas en las primeras páginas y nunca pasaba más allá de la página 20 o 30, ¿no? La lectura. Y que a veces leía un libro en un año, una cosa por el estilo, y no sacaba mucho de él tampoco. Y a pesar de que era propenso a los malentendidos y a que impulsó algunas de las escuelas más lamentables, ¿no? Que han habido y que siguen habiendo. A él le cabe mucha responsabilidad en la gestación del constructivismo radical. Por eso pienso que a veces los antropólogos tenemos que andarnos con mucho cuidado y con pies de plomo, porque determinadas ideas que uno pronuncia en una disciplina como lo ha sido la antropología pueden tener eco en otras disciplinas desmesurados. Las ideas de Bateson básicamente dieron lugar al surgimiento del constructivismo radical, que era un movimiento difusamente disciplinario, pero que ha tenido un impacto terrible y lo sigue teniendo en pedagogía, por ejemplo, en ciencias de la educación. El constructivismo campea como la orientación dominante y se basa más bien en haber entendido mal lo que ya Bateson había entendido mal por su cuenta, ¿no? Que es temas tales como la causalidad circular, la no linealidad, ¿no? Que la entendió mal Bateson y contagió todo ese malentendido a Edgar Morin, por ejemplo. Bateson fue importante porque, a pesar de todo esto, a pesar del escaso rigor de sus lecturas, era un personaje que se salía de las líneas normativas, ¿no? De la academia yankee. Nunca pudo penetrar verdaderamente en esa academia. Siempre fue una especie de francotirador. Me interesó por un lado esto, ¿no? De que hubiera una especie de transgresión sistemática a lo que era la orientación de la academia norteamericana en aquella época. Y me llamó la atención el hecho de que, a pesar de estar equivocado, y que a pesar de que muchas de sus ideas individualmente fueran muy malas, el conjunto a veces resultaba funcionar mejor que cualquier otra cosa. Es algo como lo que había descubierto von Neumann, ¿no? Que se puede hacer una computadora enormemente eficiente con partes que funcionan muy mal. Y que todo eso tuviera que ver también con ideas de emergencia, que son mucho más interesantes que las causalidades circulares y que todas esas fantasías que él entendió que eran importantes, ¿no? El tema de la emergencia, como ya lo había dicho la escuela de la Gestalt, ¿no? Como la totalidad es algo muy distinto de la suma de sus partes. Y que esas ideas, después gestálticas y batesonianas, podríamos decir, tuvieran tanto impacto en las teorías de la complejidad, me parece sorprendente. Uno de los hechos que más me llaman la atención es la importancia que han tenido, hubieran podido tener, o que inclusive podemos decir, han tenido sin que nadie se dé cuenta de eso,
estas disciplinas blandas de la antropología, la sociología, la lingüística, sobre las disciplinas que ahora manejan la cosa. Por más que en este preciso momento, con todo esto de las teorías de la complejidad y los desarrollos de sistemas, la cosa sea mucho más multidisciplinaria de lo que acostumbraba a ser. ¿Cuáles han sido hasta ahora, digamos, tus intereses o ramas o especializaciones que tuviste? Ajá. Yo empecé con esto de la música de los pueblos árticos, pero después fui dejando los trabajos de antropología de la música y me fui orientando por el lado de la teoría. Teoría y metodología. Primero como lector voraz de una cantidad de libros, tratar de comunicar cuáles eran las orientaciones, ¿no?, que se avecinaban. Entonces, bueno, algunos de mis primeros trabajos no fueron tanto, eran menos analíticos que apocalípticos, ¿no? Ahora se avecina esta corriente, es muy probable, ya mucho antes que se publicara incluso la interpretación de las culturas en castellano, publiqué un artículo sobre esta antropología de Clifford Geertz que me parecía que había llegado para quedarse, a pesar de que todavía no era la figura dominante aquí, nadie hablaba de él. En teorías antropológicas contemporáneas fue el primer lugar donde se habló a nivel de grado de antropología cognitiva, antropología simbólica, antropología interpretativa, por supuesto, y antropología postmoderna, que bueno, yo traduje a todos esos personajes, que después fueron reciclándose, ¿no? Esas citas aparecen por todas partes, pero me pareció interesante ver, sobre todo, reflejar todo este proceso, que es el proceso en el cual, en definitiva, la academia norteamericana termina desplazando a las demás academias, ¿no? En una época podría decirse, hay 3 o 4 países principales en materia de producción teórica, ahora prácticamente hay uno solo, que es Estados Unidos. Y lo que no pasa por Estados Unidos no se sanciona, no se aprueba en otras partes. Salvo, bueno, estas desviaciones que tenemos aquí, que hacen que, por ejemplo, Bourdieu sea muy citado aquí, en Estados Unidos casi no lo conozcan, ¿no? Lo que pasaba aproximadamente con Lévi-Strauss. Pero lo que sucedió también en su momento fue que una cantidad de pensadores franceses fueron leídos por los norteamericanos, interpretados a su manera, y después llegan aquí como si fueran los originales, ¿no? Que es un poco todo lo de la antropología postmoderna. Que el impacto que tiene la antropología postmoderna no es tanto por la antropología postmoderna en sí, porque básicamente son reflexiones intelectuales o pseudointelectuales sobre la escritura, ¿no? Sobre la estética, más bien, o sobre la retórica de la escritura. El problema está en cuando estas cosas empiezan a confundirse con lo que en algún momento fue y que después dejó de ser la antropología política. Cuando se hace, por ejemplo, una lectura de esas orientaciones como si fueran transgresoras, cuando claramente son, casi podríamos decir, hasta decorativas, inofensivas, ¿no? Son apolíticas, porque además, bueno, desde muy temprano se incorpora un fuerte componente antimarxista proveniente del postestructuralismo francés, a través de figuras como Baudrillard, por ejemplo. Entonces, cuando todo esto empieza a mezclarse con la cuestión del multiculturalismo y sobre todo el postcolonialismo, ahí es cuando se pone peligroso. Este artículo de publicar inicialmente sobre la muerte de la antropología es una especie de visión de pesadilla de qué es lo que podría llegar a suceder ahora que se habían instalado la antropología interpretativa y la postmoderna. Qué cosa peor podía llegar a suceder. Y lo peor que podía llegar a suceder sucedió el año siguiente, y yo lo había prefigurado, que es: los estudios culturales se instalan en los Estados Unidos, en la conferencia de Illinois, Universidad Urbana en Illinois, en 1992. Van todos los popes de los estudios culturales y son casi, se asocian a los antropólogos yanquis que en ese momento estaban manejando la academia, ¿no? George Marcus, James Clifford, Renato Rosaldo, y se instala esto de los estudios culturales
como la sucesión natural de la antropología, ¿no? Ahora que la antropología estaba, por ejemplo, por aquellos años también, renunciando al concepto de cultura, ¿qué hicieron los estudios culturales? El concepto de cultura lo quiero para mí. Y lo interpretaban a la manera antigua, a la manera, digamos, preantropológica, ¿no? Que es un poco también como lo interpreta a pesar suyo Raymond Williams. Y bueno, lo peor que podía pasar es lo que sucedió efectivamente. Que los Estados Unidos, que los estudios culturales, bueno, más o menos la misma cosa, tomaran la posta de la antropología. Y varios años después se reunieron en la Universidad de Manchester, Tim Ingold, no tengo ese libro pero tengo otros parecidos, y se promoviera una discusión que se llamó, así en términos de pregunta, ¿significan los estudios culturales la muerte de la antropología? 3 años después de mi postura. Y por supuesto los estudios culturales decían que sí, lo estamos matando nosotros, Paul Willis y algunos de esos autores. Triunfó la propuesta contraria, no, los estudios culturales todavía no han matado a la antropología, pero por muy poco. Bueno, en Argentina la situación es que cada vez se inscriben menos en la carrera de antropología. Está cayendo. Hay que preguntarse también por qué. Creo que hay muchas razones, ¿no? A veces captaba que distintas oleadas de gente, sobre todo en las épocas en que había así flujos particularmente numerosos, tenían que ver con una diversidad de razones. En mis tiempos, en los años 70, muchos iban hacia la antropología impulsada por Castaneda, por ejemplo. En los 80 muchos iban por la idea de Indiana Jones y cosas por el estilo, o ideas que se parecían a eso, de New Age, también fue un impulso muy fuerte. A veces he tenido así entre los alumnos castanedistas muy fuertes. Pero ahora es como que no está en el filo de la vanguardia la antropología. En este momento está cayendo la inscripción, por más que la matrícula entre las ciencias sociales está creciendo en términos globales, pero se van a estudiar otras cosas, ciencias de la comunicación, ciencias sociales o lo que fuere, y la antropología perdió momentum. Yo creo que hubo también grandes históricas metidas de pata. El hecho de que cuando vino la globalización la antropología no sabía qué hacer, que era algo que yo ya había prefigurado en los primeros artículos que publiqué. ¿Qué pasa con esto del conocimiento local cuando la cosa, como parecía ser inminente, dejara de ser local, digamos, ¿no? Cuando ya no hubiera posibilidad de mantener nada en un nivel local. Hice algunas predicciones en su momento. Algunas de ellas aparecieron en una revista que tengo todavía una fotocopia vieja por ahí. No tengo el original, pero tengo una fotocopia de una revista de izquierda que me hizo un reportaje en el 84. Y yo estaba un poco alarmado en aquella época porque preveía que iban a suceder cosas en la tecnología que iban a ser de impacto social muy fuerte. Todavía las computadoras eran cosas raras, no estaban generadas a todo el mundo. Pero yo veía que iba a haber una especie, primero, de fusión entre lo que es la computación y la comunicación en general. En aquella época no había teléfonos celulares, por ejemplo, no había ni siquiera los rudimentos de internet, aparecían la BBS. Pero ya estaba más o menos en su inicio el tema de los correos electrónicos. Primero a través de circuitos cerrados de profesionales, de grupos de interés y cosas por el estilo. Pero ya estaba la tecnología más o menos apuntando para ese lado. Y dije, en algún momento va a haber formas de pasarse correspondencia o información que no sea a través de un correo en papel con estampillas. Y eso está en el articulito. Y lo otro que dije fue, en algún momento las máquinas de escribir se la van a ver peor porque hay muchas mejores formas de escribir. En aquella época las impresoras todavía eran horrendas, eran máquinas de puntos, pero uno podía llegar a mover un párrafo de lugar y como a mí me pasó alguna que otra vez,
cuando uno empezaba equivocadamente una frase por X, no había que empezar a pensar en una palabra que empezara con X porque se había terminado el corrector o no había más, no había ni liquid paper en aquella época, pero no había posibilidades de corregir. Yo escribí libros enteros con cuadruplicados. Indudablemente eso tenía que desaparecer. Nadie previó que después iban a venir estas cosas de la web con su distribución de Pareto o las redes sociales con su antigua denominación antropológica, ¿no? Que eso, dicho sea de paso, se me ocurre que pude haberlo reinventado yo, eso de llamar las redes sociales. Es como que la antropología está siendo a veces sustituida por otras disciplinas, o los antropólogos han empezado, en nombre de una interdisciplinariedad que viene también, renglón de por medio se habla de interdisciplinariedad simplemente porque uno cita a Bourdieu, Deleuze, a Foucault, a disciplinas que se encuentran, como se dice en análisis de redes, sobre todo en análisis de redes complejas, a muy pocos grados de separación de la antropología, ¿no? Y que verdaderamente no son otras disciplinas en el sentido de presentar formas de pensamiento verdaderamente otras, ¿no? En este momento se me ocurre que la antropología perdió capacidad de comprender pensamientos que son verdaderamente otros, en el sentido de comprender cómo piensa un matemático, cómo piensa un especialista en ciencias de la computación o de la información, y solamente puede entenderse con un pequeño grupito cerrado de disciplinas que giran en torno de los mismos personajes. Y es sintomático que sean personajes en torno de los cuales se gira, ¿no? Que no sean ideas, sino que sean pensadores, como dice Foucault, como dice fulano de tal. Uno de los contrastes, cuando escribí el libro de redes, que es el último, ¿no? El de redes sociales, después le puedo dar uno. Me di cuenta que la antropología y la sociología trataban las redes de diferentes formas. Y trataban en general la problemática teórica de diferente manera, ¿no? En antropología siempre estaban la cuestión de las teorías personales, ¿no? O las grandes polémicas. No son entre grandes ideas, sino entre grandes antropólogos, ¿no? Redfield y Foster y Obey-Sequier contra Marshall Salins, o pequeños casos, ¿no? El caso de los Purum y todas las peleas que hubo en torno del parentesco, siempre era la teoría de fulano contra la teoría de mengano. En cambio, en sociología, que es una disciplina que por un lado es muy próxima, pero que se ha diferenciado enormemente. Por más que haya una disciplina que podríamos llamarla interpretativa o posmoderna, ¿no? Dentro de la sociología no sucedió lo que sucedió específicamente en la antropología, y no se perdió del todo la capacidad técnica. Todavía se mantiene el análisis de redes sociales muy fuerte dentro de la sociología. El problema es, dentro de la antropología se ha perdido. Se conservan, vos lo sabrás muy bien, los estudios de redes sociales todavía tienen como si fuera un área de manifestación que está gobernada por la idea de que las redes sociales constituyen una especie de paquete de técnicas, o algunos creen que una teoría, no hay nada parecido a eso, pero como una especie de actividad más o menos, o de técnica especializada, y a la que hay que liberar, creo yo, muy radicalmente de una cantidad de supuestos muy viejos, ¿no? Hay que limpiarla muy bien, porque se ha convertido en una especie de analítica estática, primero que nada. O sea, casi es como que no se sabe cómo se constituyen, cuáles son las dinámicas que están por detrás de las estructuras, lo cual impide comprender, porque yo creo que un poco lo que me motiva desde el principio hasta el fin en mi concepción de la antropología no es tanto comprender cómo son las cosas, como decía Marx, sino entender un poco mejor cómo podrían llegar a ser de otra manera, cómo se puede intervenir en la realidad. Importa mucho más que comprender más o menos pasiva y mansamente cómo es que la realidad nos viene dada. Y eso es lo que está faltando en las teorías de redes sociales, darle el giro hacia la complejidad, comprender que
como lo comprendía incluso Saussure, ¿no? En sus comienzos. Vamos a hacer de cuenta, decía Saussure, que todo está quieto y que todo es sincrónico, aunque sabemos muy bien que es diacrónico. Pero después eso, que sabíamos muy bien, desapareció del todo. No nos interesa cómo se transforman las cosas, sino tratar de comprender más o menos pasivamente, y se ha convertido en casi como el motor de la antropología interpretativa y postmoderna, ¿no? No tanto, incluso ni siquiera comprender las cosas verdaderamente, sino hablar de ellas. Simplemente es lo que se ha convertido en la antropología últimamente. Y pienso que tenemos los elementos, y un poco la prueba de esto está en la gestación de un grupo como Anthropocaus, ¿no? Que casi sin ninguna base institucional fuerte se constituyó una especie de movimiento interesante, que no tiene del todo equivalentes en otras partes del mundo en la antropología, y eso hay que irlo construyendo. Hay posibilidades de hacerlo, están empezando a surgir. Aquí puede ser que empecemos a trabajar, pero en términos interdisciplinarios fuertes. Si no es interdisciplinaria la antropología, no creo que tenga, en este momento en que ya se terminó esa fantasía de la tribu separada del mundo, que nunca vio un hombre blanco y que en la medida de lo posible es insular o está tan aislada que es lo mismo que lo fuera. Una vez que se murió eso de la extrema localización del conocimiento y de la marcación de las diferencias, ¿no? Porque un poco fue no tanto acentuar aquello que es diverso, sino convertirlo en algo que es incomparable, ¿no? Gertz llegó a decir que toda generalización es vacía o es consabida, ¿no? Y eso pasaba también generalizando todo el tiempo. Cuando le dijeron que el conocimiento local estaba rompiendo lo que en este momento la antropología podía llegar a ofrecer, ¿no? Cómo pasar de lo local a lo general, cómo comprender las diversidades que se encuentran o que se fusionan o que chocan entre sí, no tanto cada una por su lado, sino en su dinámica conjunta, cómo cambiar de escala. Y en ese momento es que uno se da cuenta que también las viejas convenciones antropológicas y científicas en general, ¿no? Incluso de las matemáticas acerca de la escala, no sirven de mucho, porque se ha comprendido que casi todo lo que se ha hecho vinculando lo particular con lo general es técnicamente incorrecto. Es un problema esto de la ética, porque se supone que un poco el papel que han tenido, y que creo yo siguen teniendo algunos antropólogos, involucra meterse en la vida de otros, digamos, ¿no? En general para mal antes que para bien. De la consultoría en materia de redes sociales, para tratar de deslindar cómo funcionan las redes a nivel no solamente económico, ¿no? ¿Qué hace la gente de las redes sociales y qué piensa acerca del último producto de Coca-Cola? Sino cómo funcionan aquellas redes que tienen un interés o que son un blanco político concreto. Porque, bueno, por un lado, diversos pensadores, sobre todo postmodernos, han hecho correr la idea hace un tiempo de que las redes son cosas buenas, ¿no? Como decía Deleuze, las redes son buenas, las jerarquías son malas. No se daba cuenta que las jerarquías también eran redes, ¿no? O que hace falta muy poco para convertir una cosa en la otra. Las redes eran buenas, las redes son igualitarias. Un poco algo de eso surgió también en la toma de conciencia respecto de la capacidad de autoorganización que tienen determinadas redes, por lo menos las redes complejas, y antes que nada la web y el internet, que se autoorganizan. No hay nadie diciendo cómo tiene que ser la cosa o para qué lado tiene que derivar, sino que ostensiblemente hay algo que va desde abajo hacia arriba, que crece desde el pie. El problema que ha surgido con todo esto es, como también surgió en la época de los estudios de la contrainsurgencia antropológica, sobre todo en los Estados Unidos esto fue notorio. Nosotros a veces desconocemos estos entretelones, pero Goodenough, por ejemplo, llegó a ofrecer sus técnicas de análisis componencial como una herramienta que podía llegar
modelar extremadamente bien cómo pensaban los de la contrainsurgencia, por ejemplo. Entonces llegó a proponerlo esto públicamente, salió hasta en American Anthropologist, donde también estas cuestiones éticas aparecen cíclicamente, cada tanto tiempo. Hay que tomar alguna decisión acerca de, como hubo que tomarla, si se va a celebrar lo diverso por el hecho de ser diverso o hay algunas universalidades que no son negociables. ¿Qué pasa con la ablación del clítoris en África? ¿Qué pasa con la quema de viudas en la India? ¿Qué pasa con las adúlteras que son lapidadas en el mundo islámico? ¿Está bien o está mal? Si vale esa diferencia, digamos, si se va a preservar el derecho de cada cultura o de cada sociedad a hacer lo que más o menos se le da la gana, o llegar a los extremos que fácilmente se puede llegar. Entonces verdaderamente es un dilema muy fuerte. Solo muy recientemente la antropología, la Asociación Americana de Antropólogos, se atrevió a ponerle un límite a todo esto de la diversidad posible, ¿no? Que sea, que el viva la pepa, que vale todo en cualquier parte y que no nos podemos meter con ninguna cosa que nos parezca exceso, porque cada pueblo tiene derecho a resolver las cosas de su propia manera. Y hace poco, Valdis Krebs se llama este personaje, Valdis Krebs, ha surgido el hecho de que determinadas redes de narcotráfico, de trata de blancas, son cosas que son muy importantes, que nos tratan de cerca, y sobre todo ahora con esto, después del 2001, las redes del terror, como así se las llama, así por iniciativa de Bush hijo, pueden ser esclarecidas o deslindadas mediante técnicas de análisis de redes, ¿no? En donde casi se puede llegar a decir que se ha convertido en un saber antropológico en última instancia, más o menos ortodoxo, determinar cómo una red puede llegar a ser vulnerada, partida, interpolada, digamos, ¿no? Invadida por observadores. Y últimamente también están corriendo rumores acerca del papel que ha tenido, digamos, gente de la escuela de Valdis Krebs en todo el deslinde, la persecución y el asesinato de Osama Bin Laden, ¿no? Es algo muy concreto. Precisamente explotando algunas cosas bien conocidas que ahora se sabe cómo funcionan las redes en términos de, por ejemplo, distancia, ¿no? Entre un elemento de la red y cualquier otro, cuántos grados de separación existe y de qué manera se puede llegar a resolver, atacar o instrumentar ese carácter que tienen las redes tan curiosos. Por grandes y diversas que sean, podemos dar por descontado que en las redes complejas hay muy pocos grados de separación entre cualquier elemento, y eso se puede llegar a explotar políticamente, como muchísimos otros factores también. ¿Cómo se te ocurre que se podría regular eso? O sea, por ejemplo, a nivel institucional. Y este es ¿Piensas que la práctica profesional debería estar más o menos dispuesta a aprender lo que sea necesario aprender para saber cómo se puede llegar a comprender mejor eso? Porque si no, algún otro va a hacerlo. En este momento eso no es una prioridad última, no es una curiosidad bizantina, sino que es una cuestión bastante urgente. Se están, sobre todo con esto de la primavera árabe, el caso de Egipto fue muy concreto, pero incluso mucho antes, el caso de Atocha, el caso de las organizaciones de los indignados ahora, toda la protesta que hay en Chile, por ejemplo, y en Inglaterra acerca de cómo se manejan, ya sea verdadera o imaginariamente, las cosas a través de mensajes de texto, de Twitter, de lo que fuere. Indudablemente que ahí hay herramientas que tienen una capacidad muy concreta, ya lo han demostrado una y otra vez. Incluso el teléfonos celulares y mensajes de texto tuvieron aquí un papel muy fuerte ya muy tempranamente, ¿no? Y que si bien no son los motores últimos, ¿no? El primer motor inmóvil, son elementos de juicio que en sistemas que están en una situación delicada, en la que
los menores impulsos pueden escalar hasta salirse de control, ¿no? Un poco como lo que nos enseñaba Bateson mismo a propósito de la sismogénesis. Comprender cómo funcionan estas cosas no es simplemente una curiosidad intelectual. Yo creo que la antropología tiene un papel muy fuerte que jugar. A veces esto, los colegios, no es el caso argentino en concreto, ¿no? Pero en el caso de México se me ocurre que es un elemento de juicio a tener en cuenta. Esta clase de organizaciones se suelen convertir en conservadoras del orden establecido, o por lo menos de la tradición, ¿no? Sea ella podríamos decir, del orden, como se dice a veces, o del desorden. En México es muy rígido todo esto. Y a veces tiene un papel, esto me tocó verlo a partir de un conocido que tenemos todos, se juega un papel casi inquisitorial en estos colegios, ¿no? Casi como que por el hecho de ser colegios de una disciplina específica se ponen excesivamente normativos acerca de cómo debe ser esa especificidad. Y se me ocurre que precisamente en antropología esto no debería suceder. Quizá en alguna otra disciplina sí, pero en antropología se supone que debería tenerse una actitud un poquitito más abierta y sobre todo más ávida de innovación. Esto es algo que la antropología ha comprendido muy mal. ¿Cómo es que se innova y cómo es que se cambia? Prisionera del hecho de que hay culturas que se conservan en tradiciones durante, qué sé yo, eras geológicas prácticamente, ha perdido la comprensión de las dinámicas, ¿no? Y creo yo que a veces hay que llevar esa comprensión de las dinámicas hasta los propios fundamentos, ¿no? Un poco lo que yo publiqué en el primer número de Publicar estaba por lo menos planteando la pregunta de qué pasaría si la antropología en algún momento perdiera razón de ser o la perdiera en alto grado, porque estaba diseñada para ciertas realidades y más o menos se había cristalizado en esa tesitura ciertas realidades que podían dejar de ser tales en cualquier momento, ¿no? El hecho de culturas que se suponen conservaban determinadas tradiciones o eran definidas por las diferencias entre las tradiciones mismas. ¿Qué pasaría si de pronto se comprendiera, y esto que estoy diciendo no es un caso imaginario mío, sino que se ha dado muy concretamente en la trayectoria de, creo yo, el único personaje de la antropología que llegó a cambiar verdaderamente de idea, que es Mary Douglas. No lo dijo con todas las letras, pero en algún momento leyó un trabajo que yo también lo he leído, que me impactó muchísimo, de un relativista, ¿no? Acérrimo, fundamentalista, como es Nelson Goodman, que se plantea que, por ejemplo, las analogías, los parecidos, las diferencias que nosotros podemos llegar a establecer entre una cosa y otra son algo así como ejercicios intelectuales que nosotros podemos variar en un sentido tanto como en el sentido contrario. ¿Qué pasaría si este apercibimiento se hiciera mayoritario, digamos, si saliera a la luz, como salió a la luz ahora? Las distribuciones estadísticas dominantes no son las distribuciones normales, sino que son las distribuciones de Pareto. Y bueno, hay que cambiar casi todo lo que se hizo. Las relaciones entre lo local y lo global, digamos, no eran como lo imaginábamos, ¿no? Que lo global es simplemente más de lo mismo, o lo mismo más en grande, sino que es necesario pensar esa relación de otra manera, pensarlo como, digamos, resultante de procesos emergentes que no por ser emergentes son incognoscibles. ¿Qué pasa cuando verdaderamente es menester cambiar de idea muy rápido y de manera muy urgente? Porque si no nos quedamos además sin mercado, que es un poco lo que le está sucediendo a la antropología, ¿no? Comprender diversidades que nosotros creemos que existen, pero que son en realidad muy débiles. Acá cuando se manifestó el proceso de la globalización, se manifestó hace verdaderamente muy poco, en los años 80 empezó a hablarse de la globalización, pero de maneras muy drásticas. Y no creo yo que una disciplina justamente del carácter contingente de la antropología, que surgió, ustedes lo sabrán, en la época del colonialismo, ¿no? En la época en que empezaba simplemente a constatarse
la existencia de la diferencia y ver qué podíamos hacer con eso. 200 años después, las diferencias no son tan diferentes como nosotros creíamos. Y cuando yo estuve en Bali, el tema de conversación no era la cremación del Brahman que estaba ocurriendo en ese preciso momento, sino que cuando alguien me preguntó de dónde era yo le dije Argentina, empezó a hablarme de Maradona, Batistuta, el Piojo López, Ariel Ortega y un montón de personajes que ni siquiera yo sabía que existían. Y que resulta ser que cualquier cosa que se planificara en Bali había que hacerlo después de las 8 de la noche, porque si no todo el mundo estaba viendo un teleteatro con Andrea del Boca, y no salían de sus casas, estaban viendo eso doblado al bahasa indonesio, que apenas podía entenderse, y sin ni siquiera bajar el volumen de la versión castellana, ¿no? Era una cosa muy curiosa, pero estaba todo el mundo pendiente de qué iba a pasar, porque además ese teleteatro estaba en su desenlace. ¿Qué pasa cuando algo cambia verdaderamente? O cuando es necesario, en este momento, muchos están mirando hacia la antropología para comprender esto de las redes sociales. ¿Qué pueden decir los antropólogos al respecto? Y resulta ser que uno de los que inventaron el concepto, Bruce Kapfer, dijo hace 20 años que era un caballo muerto. Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a ser sensible incluso a la necesidad de modular circunstancialmente la antropología en otros sentidos de lo que son los usos convencionales? Me parece que las instituciones deberían tener cintura como para eso. Porque, digamos, ya el cambio no es simplemente algo que está sucediendo en los márgenes de la cosa, sino en el mero centro. El impacto que ha tenido las herramientas tecnológicas, los chiches, los celulares hace que te maten en la calle. Es un elemento, digamos, que ha cambiado las relaciones entre el crimen y el no crimen, digamos, un factor, además de un elemento de estatus y montones de cosas que ha tenido un impacto en la sociedad desde lo más alto hasta lo más bajo. Formas de crimen basadas en la telefonía celular, los secuestros express y montones de cuestiones. Y la antropología se me ocurre que es como que está para cosas así más quietas, más convencionales, más raras, ¿no? Y no asume que por ahí podría llegar a tener un papel protagónico en comprender precisamente el cambio como nadie más o como ninguna otra disciplina podría llegar a comprenderlo. Y precisamente por esta familiaridad que se supone que deben tener los antropólogos con lo distinto, y que en algún momento se queda en nada, simplemente en exaltación de las diferencias que ya no se encuentran por ninguna parte. Ya los mismos del CAEA, cuando iban a estudiar a sus tribus, tenían que pagarle para que se desnudaran como buenos indios, porque estaban de civil, estaban, digamos, vestidos de terrícola común. A mí me gustaría que la antropología se redefina grandemente. Primero, que se resigne al hecho de que no porque las cosas tradicionales que estudió la antropología están en retirada, la antropología también debe estarlo. Se supone que surgieron una cantidad de ideas que no solo son útiles o interesantes, sino que son absolutamente fundamentales en este momento. Comprender cómo funciona una red es absolutamente fundamental. Y no debería haber una materia de redes sociales que sea meramente optativa en algún plan de estudios. Eso es absolutamente más fundamental que muchísimas otras cosas que se enseñan con carácter obligatorio. Siempre y cuando, por supuesto, se redefine la metodología misma que se están aplicando, y que verdaderamente se pueda por una vez fundar una disciplina que se base en un objeto que es dinámica pura, que es casi todo lo contrario de lo que fue históricamente la antropología, ¿no? Que no sea micro. O sea, la antropología estaba diseñada para la cosa micro, el encuentro cara a cara de las culturas que conservaban sus tradiciones y que hasta se les ponía nombres tales como las sociedades frías, ¿no? Con formas de solidaridad específicas. Miércoles, bueno, eso cambió un poco. Oye, quién sabe si fue real alguna vez. Yo creo que nunca. Desde que tengo memoria, los italianos comen fideos con tuco sin preguntarse de dónde viene el tomate. Pero la única manera, digamos, para estar discutiendo esto ahora fue creerlo en algún momento. Calculo que para sí. Nosotros, digo. Sí. Yo viví esa transición. Les garantizo que cuando empecé a estudiar antropología, todo esto de
las cosas locales y distintas tenían un sentido muy diferente del que después tuvieron, ¿no? Pero a medida que fue estudiando, yo cuando iba a recoger la música de las bandas de Sicuri decía, ¿por qué esta gente, digamos, cuando organiza sus fiestas tocan piezas de Roberto Carlos? Hasta un poco tal vez uno se indignaba por el hecho de que la gente fuera tan proclive al cambio y a la pérdida de sus identidades culturales, ¿no? Daban ganas a veces de darles cachetadas, sean más auténticos, sean, digamos, más distintos. Y cuando a usted le preguntan qué hace un antropólogo, ¿qué contesta? Yo más o menos redefino, y esto es algo relativamente reciente, ¿no?, a los antropólogos como los que más o menos podrían llegar a especializarse en encontrar estas pautas que conectan, que podrían llegar a ser casi, podríamos decir, interlocutores universales de cualquiera. En el sentido de que no le tienen miedo a lo verdaderamente distinto y que si hay necesidad, digamos, de reformular la forma de pensar para comprender mejor cierta cosa, bueno, estarían dispuestos a hacerlo. No sé. ¿Y de su vida profesional como antropólogo, se arrepiente de algo? Prácticamente todo. Por no haber escrito ciertas cosas, incluso en aquellos artículos que fueron más resistidos, ¿no? Cuando yo estaba traduciendo a Clifford Geertz, en algún momento imaginaba, bueno, cuando mis colegas lean esto se van a reír como yo me estoy riendo, o se van a dar cuenta que todas estas definiciones que está prodigando Geertz están o bien al revés, o son ridículas, o hay que ponerlas en el contexto de que en Estados Unidos se veía con absoluta claridad qué es lo que está tratando de defender Geertz en este preciso momento, ¿no? Y a 20 años de acá, que Sí. aquí está, de su publicación Sí. en la revista, ¿cómo mira ese texto hoy? ¿Qué piensa de esa muerte anunciada por usted de la antropología? Bueno, algunas de las cosas que han sucedido, indudablemente, que redefinieron la antropología de múltiples maneras, ¿no? Ha habido gran parte de las pérdidas que yo veía como posibles, verdaderamente se manifestaron, ¿no? Como dije, los estudios culturales recién aparecieron al año siguiente. Recién por esa época se terminaron de traducir y de adoptar ciertos textos postmodernos y de estudios culturales y de una especie de tendencia, podríamos decir, falsa de postcolonialismo, ¿no? Hay una definición que dio un pensador marxista que decía que el postcolonialismo y la descolonización, desde un punto de vista académico, empiezan cuando los académicos del tercer mundo se van a vivir al primer mundo, ¿no? Y que también a veces se presenta como si fuera la voz de la alteridad, y es simplemente una determinada manifestación extremadamente sesgada desde el punto de vista teórico, ¿no? Muy limitada, Gayatri Chakraborty Spivak, Homi Bhabha, esa clase de personajes que hablan o escriben en perfecto lacaniano y que escriben de una manera tal que ninguno de sus subalternos podría llegar ni remotamente a entender de qué están hablando. Se ha convertido en una especie de discurso para las buenas conciencias y sobre todo para las conciencias culpables. Por eso es que prendió tanto en el primer mundo, ¿no? Y que nos da como si fuera una especie de antropología sustituta. ¿De qué nos están hablando estas gentes? ¿Con qué conocimientos antropológicos? Las fallas máximas que yo le encuentro a gran parte de los razonamientos así postmodernos, postestructuralistas y alrededores, es primero que nada una portentosa despolitización, ¿no? La adopción de una especie de política que asume algunos gestos que parecen así transgresores y radicales, pero cuando se los mira bien dicen barbaridades desde el punto de vista político. O con Deleuze, más o menos cuestionando ciertas cosas que él presume que son
propias de Occidente, como son las jerarquías, ¿no? Y de las jerarquías de los árboles, y diciendo que Oriente no se estructura, y en particular la India y la China no se estructuran de manera jerárquica. Y cuando uno mira un poco la realidad sociocultural se da cuenta que, bueno, en la India todavía prevalece el sistema de castas. Está el Manavadharma Shastra como uno de los libros sagrados que siguen siendo, en donde se definen cosas tales como bueno, que las mujeres no vale la pena ni siquiera llevarlas al médico, porque bueno, si se mueren, está bien que se mueran, porque de todos modos viven más que los hombres, ¿no? Y la quema de viudas, el sati, es absolutamente todo lo contrario de algo igualitario. Y la China ni hablar, ¿no? No digo tanto la China actual, pero la China milenaria, que es a la que él se refiere. Cita a Wittfogel, por ejemplo, y esto es algo que me sorprende, que la antropología tenga tanta tolerancia para cosas que ni siquiera cumplen los rudimentos de lo que se nos enseñaba cuando estudiábamos introducción a la historia, que la teníamos como una materia así, que veíamos historiografía, ¿no? Con todo, cómo se lee una fuente, cómo se la respeta, cómo se es fiel a un texto, cómo se parafrasea algo sin falsearlo. Si ustedes leen lo que Deleuze dice de Wittfogel, ¿no? Para hablar de el absolutismo en la China, que no era tan absoluto, cuando eran unos imperios hidráulicos absolutamente cruentos. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? La antropología ha perdido capacidad de incluso leer antropológicamente a un conjunto enorme de autores que ahora son fuentes de inspiración. En el que, bueno, gran parte de la gente es como que no pasó el título, ¿no? Vio muerte y antropología en el mismo contexto y no solamente simplificó la cosa diciendo yo había dicho que la antropología estaba muerta, cuando más bien lo que estaba haciendo era preguntar si la antropología va a vivir por siempre y sobre todo si vale la pena que así sea, ¿no? Eso es un poco la pregunta, si la antropología tiene alguna responsabilidad social o puede seguir sobreviviendo, flotando, manteniéndose, digamos, como una institución académica, que además merece una cantidad de recursos como cualquier otra disciplina, ¿no? Sin siquiera tener que adaptarse ferozmente a los cambios que se suceden. Respecto de la respuesta y la discusión, en algún momento me di cuenta que estábamos hablando de cosas diferentes. Cuando yo hablaba de un modelado complejo en la antropología o algunas técnicas que podrían llegar a utilizarse, yo me daba cuenta que, bueno, yo tenía alguna idea de las técnicas a las que estábamos haciendo referencia. Y cuando yo hablaba de las antropologías interpretativas, postmodernas y simbólicas, también tenía alguna idea porque yo las traduje y porque yo creo que las he comprendido bastante bien, o porque no ofrecen tampoco obstáculos a la comprensión, digamos, ¿no? Son bastante, es como que hay a veces que es suspender el juicio para poder leerlas, porque casi podríamos decir, podría citar algunas frases, sería demasiado complicado para hacerlo así en un medio audiovisual, pero podemos tomar una frase, casi podríamos decir cualquiera, y ver que no hay nada que funcione verdaderamente en esas frases, ¿no? Con Clifford Geertz eso pasa abundantemente. El tema es, en la discusión que se materializó, yo tenía idea de cuál era la esencia de las dos posturas que estaban en juego. Y los que estaban discutiendo conmigo tal vez comprendieran bien, no quiero poner bajo sospecha su comprensión de Clifford Geertz, que me parece que no era demasiado profunda de todos modos, o Clifford Geertz o lo que fuere. De hecho, algunas comprensiones que ellos manifestaban a propósito de, por ejemplo, Malinowski y el significado eran sustancialmente erróneas, ¿no? Decían Malinowski, siguiendo a Baudrillard y siguiendo a otros, no se ocupa nunca del significado, cuando fue el inventor de la problemática del significado en la antropología. Lejos. Y hasta ponía significado en 20 o 30 de sus textos. Está bien que escribía mucho.
pero se me ocurre que era una discusión asimétrica, donde yo por lo menos tenía conocimiento de qué sucedía de cada lado de las dos campanas que se estaban escuchando, y los otros habían escuchado muy probablemente mal a una sola campana. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Y qué de su vida como antropólogo, qué lo hace feliz de ser antropólogo? El hecho de que con el correr del tiempo no solamente pude encontrar una alternativa a ese final triste que tenía la antropología, porque dense cuenta, en el principio de los 90, mediados incluso de los 90, hasta el 98, que surge este redescubrimiento de las redes sociales, que surge esto de que finalmente aparecen herramientas de modelado, de comprensión, de categorías epistemológicas enteras, que materializan, digamos, instrumentalmente aquellas o algunas de las ideas que tenía, por ejemplo, Bateson, sino que cambian drásticamente las posibilidades de hacer antropología como yo la entiendo. Lo que me maravilla de la antropología es la posibilidad de hacer, y esto es una especie de desafío único, con herramientas a veces tan deficientes como los que la antropología forjó, hacer algo verdaderamente poderoso, ¿no? Como decía von Neumann, con cosas que son una soberana porquería, armar un sistema que funcione bien. Hay un libro de Sturgeon que se llama Más que humano, no sé si... buenísimo. Claro, que son todos personajes deficientes cada uno en su género, ¿no? Con algunas diferencias, incluso debilidades mentales constitutivas muy fuertes, y que sin embargo todos juntos generan una sinergia. La antropología está en condiciones de hacer eso y mucho más, en función de las pequeñas cosas que pudo haber hecho, y algunas de ellas que las hizo soberanamente mal, poder sentar las bases de algo con capacidades instrumentales muy fuertes. Su tono, como de una especie de español neutro, su manera de hablar, siempre me resultó... Es curiosa, ¿no? Es curiosa. No la puedo gobernar, yo hasta hablo... Es marca registrada eso. Es marca registrada, en mi casa hablo así, no es que se va la gente y empiezo a hablar en porteño. No sé.